Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Sánchez Vieira y el día de hoy les voy a hablar sobre la distribución normal. Se dará la definición de distribución de probabilidad normal, sus características y el cálculo de probabilidades de variables aleatorias normales, esto con el uso de algunos recursos tecnológicos como lo son Excel y GeoGebra y además con el uso de tablas. Iniciemos. La distribución de probabilidad normal, conocida también como distribución gaussiana, en honor al matemático Gauss, es la distribución de probabilidad continua más importante en la estadística. Su gráfica es una curva normal con forma de campana como la que pueden ver en pantalla, con la cual se pueden describir de manera aproximada muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza. La variable aleatoria X, que tiene la distribución en forma de esta campana, se denomina variable aleatoria normal, y los valores de la densidad de probabilidad de esa variable aleatoria X, que se denotan por n de x mu sigma, se pueden calcular mediante la siguiente expresión. Con esta fórmula, si la observamos en detenimiento, nos podemos dar cuenta que la densidad de probabilidad depende de estos dos parámetros mu y sigma, que representan la media y la desviación estándar respectivamente. De manera que si se conocen de forma explícita estos dos valores, es muy fácil obtener la gráfica de esa densidad de probabilidad. Por ejemplo, aquí para ver esto nos apoyaremos con el software GeoGebra, en el cual ya he graficado la función de densidad de probabilidad para ciertos valores definidos de la media y de la desviación estándar. Por ejemplo, aquí en pantalla pueden ver el programa GeoGebra, donde he graficado la distribución normal para cuando la media vale 24 y la desviación estándar vale 3.2. Si recuerdan, esta es la función. Entonces, en esta función sustituimos el valor de mu 24 y el valor de sigma 3.2 y nos da esta expresión de color negro. Esta función graficada justamente es esta curva. Si la analizamos, nos podemos dar cuenta que el punto cúspide de la campana corresponde precisamente al 24, que es el valor de la media. Y bueno, ¿qué nos da el valor de sigma? Observen qué pasa si yo le cambio el valor a la desviación estándar. Lo que sucede es que la curva tiende a achatarse, y esto pues tiene sentido una vez que recordamos el significado de la desviación estándar. Recuerden que es una medida de dispersión de los datos, que si sigma es muy pequeño, los datos de la variable aleatoria tienden a estar más cercanos al valor de la media, mientras que si la desviación estándar toma un valor muy grande, los datos se encuentran muy dispersos y estos tienden a estar más alejados del valor de la media. Muy bien, ahora ¿qué sucede cuando cambiamos el valor de la media? Por ejemplo, vamos a dejar fijo el valor de la desviación estándar en 2.8 y vamos a cambiar el valor de la media. Por ejemplo, si le damos el valor de 14, lo que sucede simplemente es que la curva se traslada con la misma forma que tiene, pero que el punto cúspide quede en dirección del 14. Si movemos a una media de, por ejemplo, 37, nuevamente podemos ver que el punto cúspide coincide o queda justamente en el valor 37. De manera que podemos concluir que la curva normal en esencia no cambia su forma de campana, sino que lo único que ocurre es que se desplaza la media y se ensancha o enangosta de acuerdo a los valores que se le asignen a esos dos parámetros. A continuación vamos a ver tres casos donde se hace un comparativo entre pares de curvas de distribución normal. Por ejemplo, en la figura A podemos ver que se tiene el caso de dos distribuciones normales con el mismo valor de la desviación estándar sigma, pero distintos valores para la media mu, y vemos que la diferencia solo radica en un corrimiento de la curva en el eje horizontal. O sea, las distribuciones, las gráficas, las campanas
son iguales, la única diferencia es que el punto cúspide está centrado en los dos medias, las cuales son diferentes. En la figura B tenemos el caso de dos distribuciones normales con la misma media pero distinta desviación estándar. Por ser así, ambas curvas tienen el punto cúspide de la campana en la misma dirección, pero la desviación estándar sigma 2 está más ensanchada, pero la curva que corresponde a la desviación estándar sigma 2 está más ensanchada que la que corresponde a la desviación estándar sigma 1, lo que significa que sigma 2 es mayor a sigma 1. Recuerden que una desviación estándar más grande hace que la curva normal esté más achatada. Por otra parte, es importante mencionar que por tratarse de una distribución de probabilidad, el área bajo la curva siempre debe de ser igual a 1, independientemente si es más ancha o es más puntiaguda. Esto influye directamente en que si se incrementa el valor de la desviación estándar, la curva tienda a bajar o achatarse, ya que de alguna manera se debe de compensar que el área sea siempre 1. Por último, en la figura C tenemos el caso de dos distribuciones con distintos valores para la media y distintos valores para la desviación estándar, por lo que es como es de esperarse, pues son dos curvas que están ubicadas, sus puntos cúspides están ubicados en distintos puntos porque son distintas medias y el ensanchamiento es diferente puesto que las desviaciones estándar son diferentes. Muy bien, pues con base en el análisis que acabamos de hacer de las gráficas de las curvas normales, podemos afirmar lo siguiente. Número 1, la moda, que es el punto sobre el eje horizontal donde la curva tiene su punto máximo, ocurre justamente cuando x vale mu, es decir, en la media. Número 2, la curva es simétrica alrededor de un eje vertical a través de la media, es decir, si ustedes trazan una línea vertical que justamente está en la media, se pueden dar cuenta que la curva es exactamente igual al lado derecho de esta línea que del lado izquierdo. Número 3, la curva tiene sus puntos de inflexión en x igual a mu más menos sigma. Es cóncava hacia abajo si x se encuentra entre mu menos sigma y mu más sigma, y es cóncava hacia arriba en otro caso. Recuerden que los puntos de inflexión es justamente donde ocurre eso, que una curva cambia de ser cóncava hacia abajo a ser ahora cóncava hacia arriba o viceversa. En este caso, justamente, si aquí ustedes tienen, como les estoy indicando, tienen una desviación estándar que es esta distancia, entonces un punto de inflexión quedaría aquí y el otro punto de inflexión quedaría acá. Y si esta es la distancia sigma, nos podemos dar cuenta que de aquí a acá sería mu más sigma y hacia la izquierda sería mu menos sigma. Y justamente en este espacio, que es de mu menos sigma a mu más sigma, la curva, la campana es cóncava hacia abajo. Y posteriormente, o después de mu más sigma, que es en este caso, la campana ya tiende a ser cóncava hacia arriba. Lo mismo ocurre si nos vamos del lado izquierdo. Número 4. La curva normal se aproxima al eje horizontal de manera asintótica conforme nos alejamos de la media en cualquier dirección. Esto lo podemos observar fácilmente. Fíjense, aquí está la media. Si nos observamos de la media hacia la derecha, podemos ver que la curva va bajando y se va acercando al eje X. Sin embargo, nunca va a tocar exactamente el eje X. Eso significa que esté acercándose de manera asintótica. Y bueno, por ser una curva simétrica con respecto a esta recta, pues lo mismo ocurre del lado izquierdo. Y por último, el área total bajo la curva y sobre el eje horizontal es igual a 1. O sea, el área bajo la curva que queda aquí encerrada por el eje horizontal y esta curva precisamente siempre es 1 por tratarse de una distribución de probabilidad. Una vez que hemos visto y analizado la forma de una distribución normal, pasaremos al cálculo de probabilidades. Se sabe
que el área bajo la curva de cualquier distribución continua de probabilidad limitada por los valores x1 y x2 es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor en ese intervalo de x1 a x2. Además, también se sabe, por lo que hemos aprendido de los cursos de cálculo integral, que el área bajo la curva la podemos obtener mediante una integral. Por lo tanto, la probabilidad de que una variable aleatoria normal tenga un valor dentro del intervalo de x1 a x2 se puede calcular mediante la siguiente integral. En este caso tenemos entonces que la probabilidad de que x se encuentre entre x1 y x2 es la integral de esta función de distribución normal, la cual ya conocemos previamente y es esta. Entonces, la probabilidad se puede calcular con esta integral en principio. Bien, cabe mencionar que el área bajo la curva en cualquier intervalo de x1 a x2 también depende de los valores de los parámetros mu y sigma, que son la media y la desviación estándar. Para ilustrar esto, tenemos esta figura donde aparecen dos curvas normales con distintas medias y distintas desviaciones estándar, lo que pues fácilmente pueden constatar porque su punto cúspide está ubicado en distinto lugar que eran las medias y el ancho de la curva son diferentes, lo que habla de distintas desviaciones estándar. Podemos ver que en el intervalo de x1 a x2 el área bajo la curva de la distribución A es diferente, incluso es mucho más pequeña que el área bajo la curva de la distribución B en ese mismo intervalo. Así que pues podemos concluir que si tenemos dos distribuciones normales con distintos parámetros mu y sigma, entonces el área o la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre en un intervalo de x1 a x2 va a ser distinta por tratarse de distribuciones distintas. Bien, ahora, en la práctica, ¿cómo podemos calcular las probabilidades de una distribución normal? En realidad, resolver esta integral no va a ser algo sencillo. Ustedes lo pueden ver si tratan de sustituir un valor para sigma y un valor para mu, les va a quedar dentro de la integral esta exponencial, la cual se van a dar cuenta que no es tan sencilla. Afortunadamente existen muchos programas estadísticos útiles para hacer estos cálculos y además también es muy común utilizar tablas. Primeramente, para el caso del uso de las tablas, cabe aclarar que se recurrió a hacer una estandarización de la curva normal, ya que como hemos visto hay una infinidad de curvas normales. Basta con cambiar los valores de los parámetros mu y sigma para darnos cuenta de eso. Y además resulta muy útil contar con una tabla que nos dé información sobre el área bajo la curva, o lo que es lo mismo en este caso sobre las probabilidades para el caso de una sola curva normal para ciertos valores específicos de mu y sigma. Esta curva normal, que se considera con una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1, que es la que podemos ver a la derecha de la imagen, se le conoce como distribución normal estándar. En general, lo que se hace es entonces transformar una distribución normal con valores de mu y sigma arbitrarios a la distribución normal estándar, donde ya sabemos que los valores, el valor de la media es 0 y la desviación estándar es 1. Dicha transformación se hace transformando la variable aleatoria normal x a otra variable aleatoria normal z mediante esta sustitución, mediante esta fórmula. Así que con esta expresión x1, el valor del intervalo, aquí queremos analizar la probabilidad en el intervalo de x1 a x2, entonces vemos que el valor x1 se transforma en z1 al sustituir x1 en esta expresión, entonces quedaría que z1 es igual a x1 menos mu entre sigma, y el extremo derecho del intervalo, que es x2, se transforma en z2, que es igual a x2 menos mu sobre sigma.
y podemos afirmar que el intervalo de x1 a x2 en la distribución normal original, que es esta, se transforma en el intervalo de z1 a z2 en la distribución normal estándar. Aquí estamos haciendo entonces una transformación mediante esta expresión de una distribución normal para valores arbitrarios de mu y de sigma a una distribución normal que es la estándar. Muy bien, entonces como ya lo mencionamos aquí, pues este intervalo, en este caso que está entre x1 y x2, ahora sería z entre z1 y z2. Bien, haciendo un cambio de variable en la integral que habíamos visto, el cambio de la variable x a la variable aleatoria z, se obtiene que la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre en el intervalo de x1 a x2 es igual a la probabilidad de que la nueva variable aleatoria z se encuentre en el intervalo de z1 a z2. Noten que esta afirmación es muy importante, ya que lo que se establece es que la probabilidad que obtengan con la distribución normal estándar será igual a la probabilidad de cualquier distribución normal con valores arbitrarios sigma y mu, pero solo debemos de cuidar simplemente que se cumpla la relación entre esas dos variables aleatorias de esta manera. Muy bien, entonces en esta tabla podemos ver, esta tabla es utilizada para calcular áreas bajo la curva normal estándar que dará para los valores menores a un valor específico z. En este caso es la probabilidad de que de que la variable aleatoria sea menor a un valor específico z, como aparece aquí en la figura, ¿sí? En este caso solo se consideran valores de z de menos 3.4 a 3.4, es decir, la tabla está considerando valores para z entre este rango. Sin embargo, pueden buscarse para valores distintos, nada más por cuestiones de espacio se están considerando estos valores. ¿Y cómo se utiliza esta tabla? Pues para calcular probabilidades. Por ejemplo, se pide calcular estas probabilidades utilizando las tablas. Se pide la probabilidad de los valores de la variable aleatoria z. Ojo, aquí estamos considerando puros valores de la distribución normal estándar, por eso estamos manejando la variable aleatoria z. Se pide de calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores a menos 3.04, de que tome valores mayores a 2.38 y de que tome valores en el intervalo de menos 3.04 a 2.38. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular el primero? Primero, pongo aquí a la vista las tablas y posteriormente, para calcular el primero, como es menos 3.04, voy a ubicar el 3 con punto decimal y la primera cifra en la primera columna de la tabla, y la segunda cifra la voy a ubicar en el renglón, en el primer renglón de la tabla. Por ejemplo, aquí es menos 3.04, ubico el menos 3.0 y luego el punto 0.4 que está aquí, y se completa entonces el estadístico, el valor de la variable aleatoria, y me dice que la probabilidad es 0.0012, que recordemos que viene siendo el área bajo la curva que se encuentra de menos infinito a menos 3.04. Ahora queremos la probabilidad de que z sea mayor a 2.38. Recuerden que estas tablas solamente me dan valores del punto que me está indicando hacia la izquierda. Entonces, de igual manera yo voy a ubicar el 2.38 en la tabla. Entonces ubico el 2.3 y el 0.8 y me queda de esta manera. Entonces yo obtengo que el área bajo la curva, pero de 2.38 hacia la izquierda, es 0.9913. Sin embargo, a mí me interesan los que están a la derecha. Usamos el dato que dice que el área bajo la curva es 1. Entonces al área bajo la curva, que es 1, le resto esta región que está de 2.38 a la izquierda y me va a dar justamente lo que yo necesito, la probabilidad o el área que está de 2.38 a la derecha. Entonces hago esta resta, 1 menos 0.9913, que es esta,
y me da 0.0087. Ahora, para encontrar el valor de la probabilidad de la variable aleatoria que tome valores en ese intervalo, lo que voy a hacer es tomar el máximo valor, que es 2.38, me daría el área de la región de 2.38 hacia la izquierda hacia menos infinito, y de menos 3.04 me daría el área de la región de menos 3.4 hacia menos infinito. Hacemos una resta, el área bajo la curva de 2.38 hacia la izquierda, que me da 0.9913, y le resto el área que me da de menos 3.04 hacia menos infinito, que es 0.0012. Por lo tanto, el área de la región que queda contemplada en este intervalo es de 0.9901, que, bueno, aquí lo podemos ver gráficamente. Si observan, esta es del último caso, lo que está de color morado es justamente la probabilidad de que se encuentre entre menos 3.04 y 2.38. La probabilidad de que sea mayor a 2.38 sería esta región de 2.38 hacia adelante, y la primera es de menos 3.4 hacia la izquierda. Si se fijan, es una cantidad muy pequeña y lo podemos constatar con la gráfica, que es una región muy pequeña, que incluso no se alcanza a distinguir en este caso. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos calcular las probabilidades usando Excel? Previamente ya lo hicimos usando una tabla, la cual pueden encontrar en internet, incluso en cualquier libro de probabilidad. En el caso de la herramienta de Excel resulta muchísimo más simple. Por ejemplo, aquí yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores a menos 1.65. Recuerden que seguimos con la distribución normal estándar. Entonces, si yo lo quiero hacer en Excel, utilizo esta función. Por ejemplo, aquí voy a entrar a Excel para ver. Aquí ya hice el cálculo y se fijan, bueno, lo podemos hacer nuevamente. Simplemente se escribe el signo igual y se escribe distribución normal estándar, y vamos a encontrar esta, que es justamente la que nos interesa. Dice distribución normal estándar, abreviada, separada por puntos, y vamos a poner el valor de la z que nos interesa. Por ejemplo, es menos 3.04. Si nos interesan la probabilidad de los valores que sean menores a menos 3.04, pongo 0.1 y me da el valor de la probabilidad. En este caso, el que nos pedía era para valores menores a menos 1.65, se pone esa función, se da enter y les da la probabilidad, que es de 0.49. Así de sencillo se hace utilizando Excel, con esa función simplemente. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos calcular las probabilidades usando la herramienta de GeoGebra? Aún con GeoGebra todavía es mucho más fácil. Por ejemplo, aquí voy a abrir la pantalla de GeoGebra, y en este caso, con este software, por ejemplo, cuando ustedes abren GeoGebra les aparece en pantalla esta ventana. Podemos poner en vista, damos clic a la opción donde dice cálculo de probabilidades y abre esta ventanita, la cual ya me da directamente la forma de la campana. En este caso, si observamos, en la parte inferior dice normal. ¿Por qué? Porque con esta herramienta incluso pueden calcular probabilidades para otro tipo de distribución, como son la Student, exponencial, Cauchy, gamma, etc. Sin embargo, ahorita estamos interesados en la distribución normal, y también estamos interesados en la distribución normal estándar. Recuerden que es la que la media vale 0 y la desviación estándar vale 1. Aquí aparece el valor de la media, donde estoy indicando, y el valor de la desviación estándar. Entonces, si nos interesa la probabilidad, por ejemplo, de que z tome valores menores a menos 3.04, fíjense en esta parte donde tengo el cursor, hay tres opciones. Aquí dice por la izquierda, es decir, si nos interesan valores si nos interesa la probabilidad de un valor en específico hacia la izquierda. Aquí donde dice en esta parte por la derecha, si nos interesa la probabilidad de cierto valor hacia la derecha, o la opción que está en el centro,
si nos interesa la probabilidad dentro de un intervalo. Por ejemplo, en este caso primero me interesa la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores a menos 3.04, entonces me voy a ir a la primera opción que dice por la izquierda y vamos a decir que x sea menor y escribimos aquí el valor que nos interesa, menos 3.04, y a la derecha me da el valor de la probabilidad, que es 0.0012. Aquí podemos ver que aparece coloreado, como es una región muy pequeña, que es justamente la que ya habíamos calculado utilizando las tablas. Podemos compararlas. Ahora, para la probabilidad de que z tome valores mayores a 2.38, utilizamos esta opción que aparece aquí, que dice a la izquierda, y le vamos, o por la derecha, y le vamos a poner queremos que z sea mayor a 2.38 y nos da el valor de la probabilidad o el área bajo la curva, que es esta, y en este caso obtenemos que el valor es de 0.0087. Finalmente, cuando estamos interesados en encontrar el valor en el intervalo, la probabilidad de que la variable tome valores entre menos 3.04 y 2.38, le damos la opción del medio y escribimos los valores límites del intervalo, que sería de menos 3.04 y por la derecha a 2.38. Y con esto nos está dando entonces que la probabilidad en este intervalo es de 0.9902. Muy bien, ahora tenemos un último ejemplo en el cual se pide, dice lo siguiente: dado que x tiene una distribución normal con μ igual a 300 y desviación estándar igual a 50, calcule la probabilidad de que x tome un valor mayor que 362. Bien, a diferencia de los ejercicios anteriores, nos podemos dar cuenta, en el ejercicio anterior se había calculado directamente con la distribución normal estándar, es decir, se asumía el valor de la variable z. Ahora, nos está diciendo la variable aleatoria x, entonces una opción es convertir esa variable aleatoria x a la variable aleatoria z para trabajar con la distribución normal estándar. Y para ello pues hacemos el uso de esa formulita que dice que z es igual a x menos μ entre sigma, sustituyendo los valores. Como x dice los valores mayores a 362, en este caso x va a valer 362, le restamos la media, que es 300, y lo dividimos entre la desviación estándar, que es 50, y nos da 1.24. Así que la probabilidad de que x tome valores mayores a 362, que es esto, viene siendo igual a la probabilidad de que la nueva variable z tome valores mayores a 1.24, justamente por lo que acabamos de concluir hace unos momentos. Ahora, si usamos la tabla, recuerden que en la tabla, si yo ubico el 1.24, me va a dar el área de la región que queda de 1.24 hacia la izquierda. Y para el caso cuando sea mayor, lo que hacemos es al 1, que es la totalidad del área bajo la curva, le vamos a restar esa probabilidad. Entonces en este caso, revisando en la tabla, vamos a encontrar que la probabilidad de que z sea menor a 1.24 es de 0.8925, de manera que si a 1 le restamos ese valor, nos queda que la probabilidad de que z sea mayor a 1.24, o lo que es lo mismo, de que la variable x sea mayor a 362, va a ser de 0.1075. Muy bien, otra manera de hacer este cálculo es utilizando el GeoGebra, como ya lo hemos mencionado, y en este caso podemos utilizar, aquí afirmamos que es la distribución normal, pero podemos utilizar la distribución normal con exactamente los parámetros de la media y la desviación estándar que nos dieron, puesto que aquí para hacer el cambio de variable, ahora sí que eso nos sirve cuando vamos a usar las tablas. Cuando ya usamos GeoGebra, pues directamente lo podemos hacer aquí, asignarle los valores, y ya directamente el cálculo lo hace GeoGebra. Entonces aquí le indicamos que la media es 300 y la desviación estándar es 50, y queremos entonces que nos dé la probabilidad de que
X sea mayor a 362. En este caso, obviamente vamos a darle en esta opción que dice por la derecha y le ponemos X sea mayor a 362 y nos da entonces que la probabilidad es de 0.1075, que es la misma que ya habíamos obtenido utilizando las tablas. Pues bien, hasta aquí es lo que les quería mostrar sobre la distribución normal. Y bueno, aquí están las referencias, es el libro del cual tomé la mayoría de imágenes que estoy utilizando y el cual ustedes pueden consultar si quieren profundizar más en el tema. Les agradezco y hasta luego.